Mis hermanos, primero dándoles una cordial bienvenida al canal oficial de YouTube de nuestra Iglesia Remanente Metodista Pentecostal. Primeramente saludando a nuestros amados pastores, a nuestro obispo, a nuestra pastora, de igual manera a la junta de oficiales y a la Iglesia en general, dándole tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, vamos a pasar a orar por este servicio para que el Señor lo pueda llevar Él y que nosotros simplemente yo sea un instrumento en sus manos y usted, mis hermanos, puedan recibir la palabra del Señor en sus vidas. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, primeramente le damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Padre bendito, de que a pesar de que estamos viviendo por estos malos momentos, Señor, de todas maneras podemos recibir su palabra, Padre Santo. Señor, a aquellos que somos usados como instrumentos, Padre Santo, le pido en esta tarde que me llene de su gracia, Padre, para poder entregar la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas, Señor. Padre Santo, sea usted quien hable a la vida de nuestros hermanos, que hable a mi vida, Señor, por su misericordia. Esperamos ansiosos, deseosos de recibir su palabra, Padre bendito. Y le damos muchas gracias, Señor, por su misericordia. Le pedimos que nos llene de su gracia y le pedimos toda esta bondad y misericordia por los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, pasaremos a hacer lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Es importante, mis hermanos, que podamos encontrar la palabra del Señor y podamos darle lectura en conjunto. Amén. Habiendo encontrado la palabra, mis hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título La fe. Dice así en el nombre del Señor. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones. Amén. Y le pido al Señor en esta tarde que me llene de su gracia para poder entregar la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. La verdad, mis hermanos, que es necesario que en este momento no pensemos, es el hermano Cristian el que me va a hablar. Hermano, ¿qué le puedo hablar yo? Yo no le puedo hablar nada, hermano, sino que es el Señor el que habla nuestras vidas. Tengamos esa convicción, hermano, de que en esta tarde es el Señor el que va a hablar a nuestras vidas. Amén. En el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, por título la palabra lleva la fe en Cristo. La fe en Cristo, mis hermanos. Fíjese usted que en esta ocasión la palabra le hablaba a aquellos varones hebreos, como para que podamos hacer un contexto, mis hermanos, de la palabra del Señor. Fíjese usted que originalmente podríamos decir que esta carta o esta epístola fue dirigida, mire, a una pequeña iglesia de hermanos hebreos. Y fíjese usted que tal vez nosotros podemos decir, porque la verdad no se pronuncia en ninguna parte de que haya sido tal vez una gran congregación, sino que tal vez podría haber sido, hermano, se reunían tal vez en una casa pequeña. Que el Señor nos ayude. Y fíjese usted que de todas maneras estos hebreos recibieron la palabra del Señor. O sea, ellos escucharon la palabra que fue predicada por los varones, los apóstoles. Amén. Y fíjese usted, hermano, que como siempre, como en todo lado, hermano, y bueno, tal vez se podría decir, podríamos ya hablar al contexto de aquellos tiempos,
estos varones que también eran judíos, muchos recibieron la palabra de Cristo el Señor y se convirtieron y tuvieron un convertimiento real, verídico. Pero también muchos de ellos simplemente ya se bautizaron, muchos también, sí, vamos a pregonar igual el Evangelio, pero saben, hermano, no había un convertimiento real, no había un nuevo nacimiento de aquellas personas. Ahí ya tenemos dos tipos de hebreos que recibieron la palabra del Señor. Y por supuesto los que simplemente no les gustó la palabra y la rechazaron. Y fíjese usted que ahora nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que en sí esta carta o esta epístola, hermano, se podría decir que confronta a aquellos que recibieron la palabra del Señor y se convirtieron. Y también a aquellos que aún les faltaba ese nuevo nacimiento. Amén. Y fíjese ustedes, mis hermanos, que el problema que estos varones afrontaban, estos varones hebreos, que ya, mire, recibieron la palabra del Señor, muy bueno, hermanos, pero sabe, es lo típico que nosotros muchas veces vivimos, y es el que nos apuntan con el dedo, nos dicen loco, nos tratan mal. Imagínense para estas personas, hermano, que ellos recibieron la palabra del Señor y tal vez no eran una gran cantidad de hermanos que hayan recibido la palabra del Señor. Como estábamos diciendo al principio, tal vez ellos, imagínense, se juntaban en una casa pequeña. Quizás cuánto era el número de personas que habían recibido la palabra del Señor dentro de los hebreos. Que el Señor nos ayude. Y fíjese usted que, mire, muchos de ellos eran incluso castigados por los mismos judíos por haber recibido el nombre de Cristo. Y fíjese usted que, mire, ya sea que haya sido porque muchos los desheredaban, algunos dice la palabra que eran excomulgados de la congregación de Israel, o sea, eran expulsados, ya podría haber sido tal vez temporalmente o permanentemente. Me dice, perdían su trabajo, podían ser desposeídos de sus bienes, recibían torturas mentales y malos tratos físicos. También recibían escarnio público, encarcelamientos, martirios, hermano. ¿Le suena algo de lo que estamos hablando? ¿No es lo que muchas veces también nosotros sufrimos como hijos de Dios? Por haber recibido el nombre de Cristo. Piense usted, hermano, cuántas veces tal vez la misma familia nos ha apartado por el hecho de haber recibido a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos tal vez hemos sido expulsados, se podría decir, de las amistades que teníamos, como decíamos también de la familia, por haber recibido el nombre de Dios? Que el Señor nos ayude. Y fíjese usted, cuántos incluso, hermano, hasta el día de hoy también han perdido su trabajo por el Evangelio. Que el Señor nos ayude. ¿Y para qué decir, hermano, cuántas veces incluso públicamente hemos recibido escarnio, que nosotros eso lo podemos llevar como burla, es un sinónimo de burla el escarnio, solamente que esto es una burla más, se podría decir una burla más grave, más pesada, hermano? ¿Cuántas veces no se han burlado de nosotros, hermano? ¿Cuántas veces nos han dicho cuando estábamos en esos tiempos predicando la palabra del Señor, hermano, cuando se podía hacer eso? ¿Cuántas veces, hermano, nos apuntaron con el dedo? ¿Cuántas veces de repente uno estaba predicando y pasaba un auto y nos pasaban gritando cosas, hermano? Pero ahí seguíamos. Que el Señor nos ayude, hermano. Y esto mismo le estaba pasando a estos hermanos hebreos. Y fíjese usted, hermano, que el problema, mire, de esto es que, dado que existe una constante persecución de aquellos varones, hermano, se podría decir que eran considerados como los opositores de la fe de parte de los judíos. Así eran considerados, porque estaban predicando, muchos les decían, no prediques ese nombre, pero ellos igual lo seguían haciendo, hermano. ¿Y sabe cuál era el peligro de esto? Que ellos pudieran llegar a un punto de desaliento o a un punto de desesperanza. Que el Señor nos ayude. Por eso, hermano, dice, mire la palabra del Señor, necesitaban paciencia con vista a la recompensa venidera. Es lo que también nosotros necesitamos hoy, hermano. Paciencia con vista a la recompensa venidera. Y mire, también para esto también era necesario que ellos, hermanos, su fe fuera nuevamente fortalecida y entendieran la visión
que la fe también nos puede dar, hermano. Que el Señor nos ayude. Entonces, para eso, hermano, ahora es cuando también podemos entrar al tema que nos, que nos indica la palabra del Señor, el tema de la fe. Fíjese usted, hermano, que si usted lee completamente el capítulo 11, porque nosotros leímos 3 versículos, si usted se da cuenta, hermano, al principio nos da una, tal vez no una definición formal de lo que es la fe, pero sí nos da características, hermano, de cómo la fe se comporta en nuestras vidas. Fíjese usted, dice la palabra del Señor, mire que la fe, hermano, hace que aquello que nosotros esperamos, que nosotros tengamos certeza de que eso se va a cumplir, hermano. O sea, ¿sabe, hermano? Nosotros yo creo que el punto principal que nosotros tenemos que tener, el punto principal es que un día nosotros vamos a encontrarnos con el Señor. Esa es la fe mayor, hermano, lo que más nos tiene que empujar. Porque fíjese, nosotros, gracias a Dios, igual podemos tener en este mundo la fe de que el Señor nos va a prosperar, el Señor me va a bendecir. Es verdad, hermano, y nosotros tenemos fe de que el Señor va a hacer esas cosas en nuestras vidas. Pero, ¿sabe? La fe más grande que nosotros tenemos que tener, hermano, es que un día nosotros nos vamos a encontrar con el Señor. Porque esa es la creencia que nosotros tenemos. Yo creo, yo sé que el Señor, un día yo lo voy a ver cara a cara. Y voy a poder abrazarlo, voy a poder decirle gracias, Señor, por haberme considerado. Que el Señor nos ayude, hermano. Y fíjese usted que nosotros podemos pensar, estas cosas, hermano, por el momento son invisibles. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos actualmente con el tema del Evangelio, hermano, muchas cosas son invisibles, hermano. Tal vez las bendiciones espirituales, todas estas cosas nosotros no las vemos carnalmente, hermano, pero espiritualmente sí. Y fíjese usted que la fe, hermano, nos permite poder entender, poder ver estas cosas espirituales, hermano. Que el Señor nos ayude. Fíjese usted que yo puedo pensar, hermano, yo puedo pensar, tal vez sí, yo sé que un día voy a ver al Señor, pero parece que ya lo estoy palpando. Parece que ya lo siento, hermano. Parece que siento que puedo abrazar al Señor. Y eso es por la fe que el Señor nos dio, hermano. ¿Sabe, hermano? Tenemos que entender que esta fe que nosotros tenemos es un regalo que nos dio el Señor. Y es el regalo más precioso que nosotros podemos tener, hermano. Que el Señor nos ayude. Mire, dice la palabra del Señor que aparte la fe nos provee una prueba convincente de que las bendiciones espirituales son totalmente ciertas y reales. ¿Sabe, hermano? Mire, nosotros como yo le decía, muchas veces podemos considerar tal vez que nosotros no vemos las bendiciones espirituales, pero nosotros sentimos en nuestro corazón cómo el Señor nos va bendiciendo espiritualmente. Nosotros sentimos cómo el Señor día a día nos acompaña. Todo esto es parte de la fe, hermano, de aquella fe que el Señor nos dio. Fíjese usted, muchas veces, ¿cuántos hermanos no han tenido alguna enfermedad? ¿Cuántos hermanos no han tenido alguna necesidad, hermano? Y fíjese usted que muchos, yo he visto hermanos que han pasado por enfermedad y andan sonriendo. Sonríen, hermano. ¿Y por qué sonríen? O sea, fíjese usted que si nosotros lo llevamos a un punto de pensar humanamente, yo voy a pensar que aquel varón está loco, ¿cierto? Pero si lo vemos con una vista espiritual, hermano, yo sé que el hermano tiene fe, yo sé que el hermano, él sabe y tiene la convicción de que el Señor le va a responder. Que el Señor nos ayude, hermano. Eso es la fe, hermano, la fe que nos debe empujar. Y es la fe, hermano, que necesitaban aquellos varones de los hebreos, hermano. Fíjese usted que tal vez estaban atribulados, tal vez tenían problemas, tal vez los perseguían. Pero su fe, ¿cuál debía ser? Un día voy a obtener una recompensa maravillosa. Un día voy a estar con Cristo el Señor. Hermano, fíjese usted que dice la palabra del Señor que la fe, mire, no se limita a posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. ¿Sabe, hermano? Muchas veces usted se va a encontrar situaciones en la vida en la que el hombre le va a decir a usted, esto es imposible. Es imposible.
Pero sepa usted, hermano, que si usted tiene fe en su Señor, en mi Señor, créame usted, hermano, que el Señor le va a responder. Pero debe tener fe. Debe existir una fe en mí. Debe haber una creencia de que yo sé que eso va a ocurrir, hermano. Porque si yo no tengo fe, de nada me sirve. De nada me sirve muchas veces que algún hermano, yo tal vez me siento mal, estoy pasando por algún mal momento, y un hermano me diga, tranquilo, porque el Señor te va a ayudar, el Señor te va a levantar, y yo le diga, sí, sí, puede ser. ¿De qué me vale decir puede ser, hermano? La duda. Que el Señor nos ayude, hermano. La duda no me va a beneficiar en nada, hermano. Más creer en Cristo el Señor sí. Pero fíjese usted, hermano, que es necesario entender también que en la vida de la fe también se presentan dificultades y problemas. No todo, bueno, actualmente estamos hablando de que se nos pueden presentar problemas. Y fíjese usted, hermano, que la palabra del Señor también nos confirma estas cosas. Porque mire, dice la palabra del Señor que Dios pone a prueba nuestra fe en el crisol para ver si es genuina. ¿Dónde podemos encontrar esto, hermano? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mire, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, la fe, fíjese usted que se va alimentando de las dificultades que nosotros vivimos día a día. Se va alimentando. Porque se supone, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, nosotros deberíamos fortalecernos de las malas situaciones que nos ocurren. Fortalecernos, hermano. Otra locura para el hombre. Otra cosa que si lo pensamos humanamente es una locura, hermano. Pero para Dios esto no es una locura. ¿Sabe, hermano? Si yo estoy pasando por algún mal momento, va a llegar el momento en que voy a superar eso. Y va a haber bendición. Pero yo tengo que tener la convicción, la fe de que eso va a ser así, hermano. Que el Señor nos ayude. Fíjese usted que si nosotros leemos el versículo 2, como dice la palabra del Señor, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos, hermano, aquellos varones, aquellas mujeres del Antiguo Testamento, hermano, que si nosotros nos damos cuenta, ellos recibieron la aprobación divina, hermano. Porque ellos tal vez, imagínense, si nosotros lo llevamos al tiempo, imagínense de Moisés, hermano. Moisés era el único que tenía ese contacto con el Señor, eso de escuchar al Señor, hermano. Y los demás podrían decir, no, pero yo no he visto al Señor, no lo he escuchado. Pero ellos vieron los grandes milagros que el Señor hizo, hermano. Hizo cosas que eran imposibles para el hombre. ¿O usted encuentra que no es imposible abrir el mar y dejarlo seco? Dejar seco la parte por donde ellos pasaron. Que el Señor nos ayude, hermano. Es una cosa imposible, lógicamente imposible, físicamente imposible, hermano. Pero como les digo, hermano, para el Señor, para esta fe maravillosa que nos ha dado el Señor, no hay nada imposible, hermano. Nada imposible. Reciba esto, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Tenga la fe, la certeza, la convicción de que el Señor le va a responder. Que el Señor nos ayude, hermano. Y fíjese usted que si nos damos cuenta, el resto de los versículos, se puede decir, hermano, que son una demostración de cómo Dios también da testimonio de que estos varones fueron fieles, hermano. Y, ¿sabe? Y antes de claudicar su fe, ellos siguieron adelante predicando el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Fíjese usted que nosotros debemos entender, hermano, que sin fe nosotros nada podemos hacer. ¿Sabe? Nosotros podemos decir, no, si yo creo en Dios, creo en el Señor. Pero ¿de verdad lo hago, hermano? Porque tenga entendido usted, mi hermano, que mire, como dice en Hechos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor nos ayude, hermano. Démonos cuenta de esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, hermano, ¿cómo yo puedo agradar al Señor
Si yo digo, no, si yo creo en el Señor, ¿de verdad creo en el Señor? ¿O tengo dudas en mi corazón? ¿O de repente ya digo, sí, sí creo en el Señor, sí? Pero hay dudas en el corazón, hermano, y esas dudas no pueden estar. Fíjese usted, hermano, mire, dice en Santiago, capítulo 1, mire, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, estoy que sí, estoy que no. Eso es lo que quiere decir, hermano. Que sí, sí, creo, pero de repente, hermano, no, pero ¿cómo hacer tan así? Porque pensamos humanamente, hermano. Pensamos humanamente. Que el Señor nos ayude. ¿Sabe, hermano? Fíjese usted que esta palabra nos viene en un momento, se podría decir, especial. Estamos pasando, hermano, por una tremenda enfermedad que la verdad nos está afectando mundialmente. Y también a nosotros como hijos de Dios puede que nos esté afectando espiritualmente. Que el Señor nos ayude, hermano. Ahora es cuando el Señor nos dice, ¿te falta fe? Pídele al Señor, hermano. Pídele al Señor. Si te falta fe, pídele al Señor. Hermano, tienes la oración. Pero como yo te decía, hermano, como dice la palabra del Señor, es esencial en la oración que haya fe. Lo leímos, hermano. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. O sea, yo no puedo tener dudas en mi corazón, hermano. ¿Cómo voy a dudar de este Dios tan grande, hermano? De este Dios que ha bendecido mi vida. Y yo estoy seguro que ha bendecido su vida también, hermano. Y si no lo ha hecho, hermano, es porque todavía hay dudas en nuestro corazón. Es necesario, hermano, que muchas veces tengamos que pasar por pruebas, por tribulación, por burla. ¿Sabe? Yo recuerdo, me recuerdo de esto, pero no recuerdo con quién fue que lo hablamos una vez. Si mal no me acuerdo, era con una dama, no estoy seguro, no lo recuerdo bien. Pero fíjese usted que ella nos decía que cuando empezó a acercarse al Señor, cuando empezó a tener una cercanía con lo espiritual, ella decía que parece que le empezaban a salir mal las cosas, parece que tenía problemas en el trabajo, parece que tenía problemas con la familia, por todos lados. ¿Y qué será eso, hermano? Por supuesto, hermano, que el enemigo tampoco va a permitir que nosotros, cuando estamos conociendo al Señor, nos sigamos integrando en lo que es el Evangelio. Y por supuesto, desde ya nuestra fe empieza a perfeccionarse. Desde ya el Señor empieza también a ver que nuestra fe también se vaya fortaleciendo, hermano, la empieza a probar. Y sabe, hermano, es necesario que cuando nosotros pasemos por algún mal momento, lo podamos superar. Abrácese del Señor, hermano. Abrácese en el peor y en el mejor momento de su vida, del Señor. Pero no se suelte del Señor, hermano. Porque en el momento en que usted dude y se suelte del Señor, todo se va a acabar. No nos soltemos del Señor, hermano. Menos en este momento. En este momento cuando más le necesitamos al Señor. ¿Sabe, hermano? Si usted ha pasado tal vez por esta enfermedad, tenga la certeza de que el Señor lo va a sanar. Si usted tiene algún familiar que esté pasando por esta enfermedad que estamos viviendo actualmente, tenga la certeza de que el Señor también lo va a sanar, hermano. Pero tenga fe en el Señor. ¿No ha encontrado trabajo, hermano? El Señor le va a dar un trabajo. Confíe en el Señor, hermano. Siga pidiéndole. No pierda la paciencia. No pierda la paciencia. Si, yo entiendo, hermano, somos humanos. Y nosotros como humanos, ojalá, ya tengo ahora las cosas, las quiero ahora. Pero no es así, hermano. Tenemos que esperar el tiempo del Señor. Esta es la palabra que el Señor tenía para nuestras vidas, hermano. ¿Sabe, hermano? La palabra siempre llega en buen momento. Y todavía es el momento, hermano. Por eso, hermano, atesore esta palabra en su mente, en su corazón. Pero lo más importante, practiquemos la palabra del Señor. Amén. Por esta oportunidad que me ha dado el Señor, para Él sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra.
Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias primeramente por haber recibido tu palabra, Señor. Padre Santo, tu palabra es tan buena, tan llena de misericordia, Señor. Nos llena de todo, Padre Santo. Parece que nos fortaleces a través de tu palabra, Señor. Podemos seguir caminando, Señor, por por esa senda que nos dejaste, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a poder continuar. Gracias, Señor. Por favor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, Padre Santo, y puedas atesorar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser practicantes también de tu palabra, Señor. Nos cuesta practicarla, Señor, pero tú ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por el instrumento que usaste en esta tarde, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que nos bendigas por tu misericordia. Todo esto se lo pedimos, Señor, por los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, antes de pasar a la bendición final, también al ungimiento por los enfermos, quiero despedirme primeramente de nuestros pastores, de nuestro obispo, de nuestra amada pastora, de las juntas oficiales, de la iglesia en general. Si hay algún hermano también que esté incorporándose recién, sea bienvenido al canal oficial de YouTube de nuestra iglesia Remanente Metodista Pentecostal. Ojalá, hermano, que nos podamos seguir integrando. Y bueno, yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me dio. Me despido de todos mis hermanos. Y bueno, para el Señor sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a pasar al ungimiento por los enfermos y también a pedirle al Señor la bendición final. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, por tu misericordia, en tu nombre, Señor, ponemos las manos sobre los enfermos, Señor. Padre Santo, tú úngelos por tu misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, de nuestros hermanos, aquellos que se encuentran enfermos, Señor, por tu misericordia. Algún hermano que se encuentra enfermo por este COVID, Padre Santo, límpialo, lávalo, Señor, por tu misericordia. Ten misericordia, mi Señor, somos tus hijos, Padre Santo. Por tu misericordia, lávalos con tu sangre bendita. Si tenemos algún familiar, aquellas personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, Señor, tal vez en su hogar pidiendo auxilio, Señor, ten misericordia y lleva la sanación, Padre bendito, por tu misericordia. Señor, tenemos fe de que tú, Señor, vas a hacer la obra, Padre, por su misericordia. Por eso le pedimos en esta tarde que usted los limpie con su sangre bendita. Le damos gracias, Señor, y sabemos que hecho está por los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Padre bendito, te damos gracias porque nos podemos seguir congregando. Gracias, Señor, porque podemos seguir recibiendo tu palabra, porque sin tu palabra, Señor, ya nos habríamos secado espiritualmente, Señor. Síguenos llenando de tu gracia para recibir lo que tú tienes para alimentar nuestra vida humana y nuestra vida espiritual, Señor, también por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a tus siervos por su misericordia, a nuestro obispo, nuestra pastora. Llénalos de su gracia cada día por su misericordia, Señor. Y a nosotros también, Padre Santo, para poder seguir, ser una iglesia también, Señor, que podamos seguir fortaleciéndonos en tu palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde que nos bendigas grandemente, Señor, por los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor sea la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Buenas tardes, mis hermanos. 1, 2, 3.